With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood. Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC, member SIPC, a registered broker-dealer. Cyber After Work, con Eduardo Castillo. Y decíamos que hoy nos visitan a este Cyber After Work las responsables del capítulo de Madrid de ISACA, organización global que vela por la certificación, el cumplimiento, el conocimiento de los especialistas en materia de ciberseguridad desde hace ya muchos años. Y hoy nos vienen a contar pues cómo están viviendo el momento y cómo desde ISACA pues están de alguna forma contribuyendo ellas y los más de 1.500 asociados al capítulo de Madrid en este escenario que, como habéis visto de noticias, pues es complejo, parece sencillo, parece de película, pero nos va a acompañar hasta el fin de nuestros días. Va a ir evolucionando. Vanessa Gil es presidenta de ISACA Madrid. Vanessa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación para participar en el programa. Bienvenida y gracias a ti por estar con nosotros. Gracias igualmente a Miriam Feito, que es vocal de formación de ISACA Madrid. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Y encantada bienvenida. de estar aquí con vosotros. Bueno, Pablo, háblanos de ISACA en su conjunto, aunque ellas nos lo van a mejor contar. No lo cuenten ellas. Yo te puedo decir que yo estoy certificado como CISA. Por eso te iba a decir. Yo tengo 2 certificaciones de las que da ISACA desde hace ya casi 15 años, entre unas cosas y otras, que cuando terminé el máster en ciberseguridad. Pero seguro que ellas te saben contar mucho mejor la historia de ISACA y qué es ISACA y cómo ayuda a las organizaciones, a los profesionales. Porque ISACA nace cuando se hablaba de seguridad de la información, ¿no? Más que de ciberseguridad incluso. ¿No? Eso es. Cierto. Bueno, pues ISACA, lo comentaba antes Pablo al comienzo, ISACA es la Asociación de Auditoría y Control de los Sistemas de Información. Es una asociación internacional que tiene presencia a nivel global. En general, tiene presencia en más de 188 países y unos 185.000 asociados. Es una asociación cuyo principal objetivo es apoyar y fomentar el desarrollo de metodologías y de certificaciones para la realización de auditoría y control de los sistemas de información. Y como también adelantaba Pablo, además de a nivel internacional, a nivel local, la asociación global está organizada en los denominados capítulos, que básicamente son las asociaciones locales en las que ISACA tiene presencia. Nosotros somos el capítulo de Madrid, somos ISACA Madrid. Somos una asociación que fue fundada sin ánimo de lucro, muy importante, es una asociación española sin ánimo de lucro, que fue creada en el año 1987 y en la actualidad disponemos de unos 1.450 asociados. Una pregunta, Vanessa. En 1987 los conceptos eran distintos, la tecnología era distinta, la securización de la información era distinta, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando ISACA desde entonces a hoy? El papel de ISACA en el año 87 era uno. Entiendo que tiene ese mismo compromiso, ¿no? De mantener, auditar, certificar, ¿no? Pero entiendo que han pasado ya muchos años, ¿no? ¿Cuál es un poco esa diferencia que hay entre la ISACA de entonces y la ISACA de ahora? Pues yo te diría que al final la seguridad de la información es un concepto que se encuentra en constante evolución y por lo tanto la asociación como tal también tiene que evolucionar. Si os fijáis, el nombre es Asociación de Auditoría y Control de los Sistemas de Información, porque inicialmente ISACA era auditoría, pero realmente todo eso ha evolucionado, es decir, la seguridad de la información o ciberseguridad como la conocemos ahora ha ido evolucionando y lo mismo ha pasado con ISACA. Actualmente, por ejemplo, nosotros, si nos pensamos en nuestra visión, nosotros lo que pretendemos es contribuir a la calidad y a la excelencia en el gobierno de la seguridad, en la gestión de riesgos, en el cumplimiento legal, el cumplimiento regulatorio y también, por supuesto, en la seguridad de la información, auditoría y control. Por lo tanto, digamos que la evolución ha sido desde un punto de vista más de auditoría hacia gestión de riesgos, compliance, gestión global de la seguridad, gobierno y demás. Para nosotros es fundamental esa parte de gobierno, gestión de la seguridad de la información y gestión de la seguridad, básicamente.
Que al final, si te das cuenta, a mí siempre me gusta mucho la parte técnica y os cuento siempre muchas batallitas de la parte técnica, pero es muy importante que una organización tenga un gobierno de la seguridad, es decir, unas normas que se tienen que respetar dentro de la organización, porque muchas organizaciones que no han hecho ese tránsito por el CISO y por la adaptación a normas, etcétera, cuesta mucho el que reconozcan la importancia de la seguridad de información, que los trabajadores entienden que los equipos que tienen de la empresa son para la empresa, son para el trabajo de la empresa, que no son para almacenar las fotos de personales en el equipo, que no es para que tu hijo se instale el videojuego de turno en el equipo, porque luego eso tiene consecuencias, ¿vale? Puede tener consecuencias de riesgos de que ese ordenador, ese juego que ha instalado tu hijo, estuviera troyanizado y cuando vuelvas a la oficina ese equipo ya tiene una puerta trasera para un malo para empezar a desplegar precisamente un ransom o otras cosas que hemos visto. Y hablando de lo que comentas y pensando también en la evolución, hay un tema importante y es que en el año cuando se creó la asociación ISACA Internacional, se creó en el año 1969, cuando se creó la asociación, digamos que la seguridad de la información era una cuestión fundamentalmente técnica, es decir, se veía desde un punto de vista tecnológico. La seguridad de la información ha ido avanzando y actualmente en el contexto en el que nos encontramos, yo creo que todas las organizaciones son conscientes de que la ciberseguridad ahora mismo es una prioridad estratégica para cualquier organización y que es fundamental para lograr tanto la consecución de los objetivos de negocio como la protección, por supuesto, de los activos y la información de la organización y también la resiliencia operativa. Por lo tanto, esa evolución también la hemos visto en ISACA y esa parte de gestión y gobierno de seguridad es fundamental porque al final la estrategia de seguridad tiene que estar alineada con la estrategia de negocio. Al final, la seguridad tiene que ser un facilitador para lograr los objetivos de negocio y es muy importante que esa estrategia se le otorgue a esa estrategia una visión integral, es decir, una gestión integral de la seguridad de la información, considerando tanto procesos como personas y tecnología, pero no solamente tecnología. Fíjate, Miriam, aunque ya lo ha explicado Pablo con un ejemplo que yo creo que está muy bien, sí que me gustaría que nos pudieses tú, que además, como eres la vocal de formación, ayudas a formar y a que entiendan cómo es una empresa que conoce a ISACA y entiende el valor que tiene esa necesidad de organizar la gobernanza y una empresa que, siendo consciente de los riesgos de ciberseguridad, no conoce ISACA. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Qué le puede pasar a una empresa y a otra? Bueno, la empresa que no conoce ISACA y no tiene personal cualificado, de alguna forma certificada a través de las certificaciones, puede ser que no tenga ese conocimiento internacionalmente reconocido a través de multitud de profesionales que hacen y que difunden el conocimiento a partir de las certificaciones y que lleva a cabo esa gestión de la seguridad y de una forma no homogénea, ¿no? Es, al final, a través de las certificaciones de ISACA, lo que se difunde es el conocimiento de profesionales y expertos a lo largo de todo el mundo, donde ISACA opera y trabaja. Y de esta forma, además, adheriéndose al Código de Ética Profesional, hacemos que el trabajo sea estandarizado de acuerdo a las mejores estándares. Homogéneo, ético y estandarizado. Es que me parece clave, ¿no? Porque si una empresa no tiene eso, va un poco dando palos de ciego. Cree que hace temas de ciberseguridad, pero luego al final, pues pasa lo que pasa, que vemos luego en nuestra sección de noticias. Efectivamente, luego pasan cosas como lo que hablábamos antes, ¿no? Estabais escuchando precisamente, pues, pequeños fallos que no son pequeños fallos, que luego suman y acaban siendo, pues, grandes brechas de seguridad. Se nos olvidan los básicos. ¿Cuáles son, Vanessa, cuáles diríais que son, que vosotros veis esa actualidad, ¿no?, del día a día de profesionales de empresas, los principales retos, desafíos que estáis viendo actualmente en materia de ciberseguridad en las empresas desde ISACA? ¿Algo concreto que digáis, esto cada vez va a peor? Uh-huh. A ver, yo creo que uno de los principales retos quizás destacaría que es el hecho de que las amenazas y los ciberataques son cada vez más numerosos y más sofisticados. Y el hecho de las tecnologías emergentes, por ejemplo, la inteligencia artificial, todavía contribuye a que esos ataques sean todavía más sofisticados de lo que eran anteriormente. Entonces, digamos que uno de los principales retos es adoptar todas las medidas de prevención, de detección y de respuesta que son necesarios para realmente poder gestionar de una manera adecuada los riesgos a los que se encuentra expuesta la organización, considerando tanto esas nuevas amenazas, también derivadas de tecnologías emergentes, como también el incremento de la superficie de exposición al riesgo de las organizaciones. Esa parte es fundamental. Y luego, como otros retos a destacar, yo destacaría, por una parte, el cumplimiento regulatorio. ¿Por qué? Porque estamos siendo testigos en los últimos años de un gran número de regulaciones
que están siendo desarrolladas y que están entrando en vigor y que afectan a numerosas empresas, independientemente del sector. Pues tenemos el caso de DORA, que afecta a entidades financieras, tenemos NIS 2 para entidades, ¿no?, esenciales e importantes, y ese reto, ese tipo de regulaciones, lo que suponen es un reto para las organizaciones porque el esfuerzo de adecuación es elevado, sobre todo en aquellas empresas donde el nivel de madurez en seguridad es inferior, fundamentalmente pequeñas y medianas empresas. En grandes empresas, generalmente, que ya estaban empleando estándares de seguridad internacionalmente reconocidos, pues el esfuerzo de adecuación a estas regulaciones es menor. Dicho esto, aunque es un reto, yo también considero que es una oportunidad para lograr dentro de las propias organizaciones que la alta dirección dote de los recursos económicos y humanos que son necesarios para abordar muchos de los proyectos de ciberseguridad que los propios departamentos de ciberseguridad ya saben que era necesario realizar, pero como bien comentas, como al final el presupuesto es limitado y por lo tanto hay que priorizar, pues son proyectos que las propias organizaciones sabían que eran importantes, pero que no estaban abordando. Y luego ya, quizás lo último que destacaría como uno de los principales retos es el tema de la gestión de los proveedores de servicios, los riesgos asociados a proveedores de servicios y a cadena de suministro, porque lo estamos viendo actualmente que los proveedores de servicios están siendo uno de los principales vectores de ataque para el acceso a los sistemas de información de empresas con un nivel de madurez elevado. Por lo tanto, ese tipo de riesgos y su gestión va a ser uno de los principales retos. Que además, ¿quién no tiene una empresa trabajando para él y con un acceso y una credencial válida? Que es algo que cualquier atacante pues al final utiliza y pasa bajo el radar. A mí me ha gustado la parte que hablabas de los presupuestos y cómo hay que dotar del presupuesto para poder hacer todas las acciones, pero es cierto, no sé si lo estáis notando vosotras o si se está viendo, que llevamos unos años que ha ido creciendo mucho el presupuesto, pero que este año y siguientes parece que ya lo del presupuesto es algo que se está poniendo en entredicho. ¿Lo estáis notando? Bueno, en ese sentido es verdad que la regulación es una palanca muy positiva a la hora de dotar de mayor presupuesto a los departamentos de ciberseguridad y de ahí un poco ese incremento. Es verdad que al final se ve todavía la ciberseguridad más bien como un coste en vez de una inversión, como debiera de verse, y se sigue siendo reticente, ¿no? O sea, realmente el departamento de ciberseguridad no es un departamento de ingresos, ¿no? Pero es verdad que nos evita mayores males. Entonces, en ese sentido, otro de los retos es la labor que tiene el Chief Information Security Officer, ¿no?, el CISO, para aportar y demostrar que existe un valor detrás de esa financiación que necesita para acometer las medidas de seguridad, ¿no? Entonces, eso es una de las funciones principales que tiene el CISO, ¿no?, de un poco difundir la cultura y de poder convencer a la alta dirección de que se necesita hacer ciberseguridad por un motivo que realmente puede llevar a un desastre en la organización. Yo quizás por responderte también a la pregunta, yo sí que, o sea, desde el punto de vista de la pregunta que realizas, yo diferenciaría entre las grandes organizaciones y las pequeñas y medianas empresas. Sí que es cierto que en grandes organizaciones el hecho de que el presupuesto ha subido de una manera considerable en los últimos años hace que llegue un momento en el que, digamos, que se mantiene más o menos estable. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, actualmente sí que tienen que invertir mucho más por el hecho de que su nivel de madurez en ciberseguridad es menor y por el hecho de que van a tener que adecuarse a las regulaciones que les resulte de aplicación y sobre todo porque tienen que responder a esas amenazas. Por lo tanto, ya no es una ciberseguridad como una cuestión tecnológica, es si quieres garantizar que tu empresa es resiliente y que realmente si tienes un incidente puedes responder de una manera adecuada y que realmente no desapareces, como habías comentado antes, es fundamental que inviertas en ciberseguridad y hay que convencer a la alta dirección de que esa inversión va a ser rentable, aunque quizás el retorno no sea tan visible, ¿no?, como podría ser en caso de otros departamentos. ¿Qué acciones lleváis a cabo? ¿Cómo estáis trabajando? Has además llegado a la presidencia, no sé si recientemente, pero sí en sustitución de uno de los referentes, ¿no?, en el sector de la ciberseguridad. Desde que estás en la presidencia de Madrid, ISACA Madrid, cuéntanos un poco cuáles son esos objetivos, esos proyectos, ¿no?, que tenéis también desde el lado de la formación, pues para que todas estas empresas pues de alguna forma se sumen al carro, ¿no?, de todos estos aspectos, no solo de la buena gobernanza, sino también de la resiliencia. ¿Quién era el anterior presidente? Que lo tuvimos aquí en el programa. Ricardo Barasa. Ricardo Barasa, eso sí, es. Sí.
Nada, esos son los comentarios internos. Vanessa. Bueno, pues a ver, ¿cuáles son las principales actividades que realizamos en el capítulo? Pues una parte fundamental son las actividades de formación. Ahora os comentará Miriam en más detalle, pero vamos, nosotros lo que ofrecemos son los cursos de formación que son necesarios para la preparación de los exámenes que se necesitan para la obtención de las certificaciones de ISACA. Lo ha comentado antes Miriam, las certificaciones de ISACA son las certificaciones más reconocidas o de las más reconocidas a nivel internacional en materia de seguridad. Tenemos certificaciones de diferentes tipologías, ¿no? Certificaciones como el CISA, que está más orientado a auditores de seguridad de la información, la certificación CISEME, que está más relacionada con gobierno y gestión de la seguridad de la información, la certificación CERRISC, relacionada con gestión de riesgos, o la certificación CGATE, que está relacionada con gobierno de las tecnologías de la información. Estas, digamos, que son las core. Luego os comentará Miriam en más detalle, pero también estamos desarrollando certificaciones nuevas por el hecho de que, como hemos comentado, hay que adaptarse a la nueva realidad. Por lo tanto, hay certificaciones relacionadas con tecnologías emergentes o como con inteligencia artificial. Además de los cursos de formación, también hay una de nuestras principales actividades que son actividades de difusión, formación y concienciación en nuestros ámbitos de especialización. Como he comentado antes, gobierno de la seguridad, gestión de riesgos, cumplimiento normativo y luego todo lo relacionado con auditoría y control de los sistemas de información. Y en ese sentido organizamos 3 grandes congresos a lo largo del año, cada año. Uh-huh. En el mes de marzo organizamos el Congreso de Auditoría y GRC, que está más relacionado con Governance, Risk and Compliance. Después, en el mes de junio, organizamos también el ISACA Madrid Event, que es un evento también relacionado con nuestros ámbitos de especialización, que está más centrado en nuestros propios asociados, en las necesidades específicas de los asociados. Y después, en el mes de octubre, en el mes europeo de la ciberseguridad, organizamos también el Congreso Cibertodos, que es un congreso de carácter más técnico, digamos que el Congreso de Auditoría y GRC. Y además de estos 3 grandes congresos, también organizamos varios charlas y seminarios de formación que pueden ser online o presenciales, que denominamos Jueves ISACA. Y el objetivo es fundamentalmente el mismo, tratar desde una perspectiva tanto teórica como, sobre todo, práctica, temas de actualidad. En los últimos meses hemos organizado un Jueves ISACA relacionado con inteligencia artificial, con quantum computing, que también es un tema del que es necesario comenzar a hablar, o que si no se está hablando es necesario comenzar a hablar en las organizaciones, y vamos a organizar uno sobre identidad digital. Y además de estos cursos de formación y de estos congresos y seminarios web en relación a temas de difusión, ¿no? El objetivo fundamentalmente es formar y concienciar tanto a los profesionales como a las propias organizaciones en materia de seguridad. Tenemos también una serie de comisiones de trabajo que están formadas por asociados de ISACA, cuyo objetivo es realizar trabajos de investigación que resulten de utilidad para la comunidad de profesionales. Y estas son nuestras principales actividades. Vamos, si os parece, a profundizar con la formación, pero yo es que me refería a que la actual directiva, ¿no?, que preside Vanessa llegó en noviembre de 2024, si no me equivoco. ¿Es así? Vale. Es que quiero ser yo, en ese caso, riguroso. A ver, llevo siendo presidenta desde 2020, pero sí. Vale, es que entonces con Ricardo me había confundido yo, sí. ¿no? Llevo unos cuantos. Sí, Ricardo sí que estuvo. Sí que estuvo. Evidentemente estuvo aquí en la radio, no. Sí, pero claro, es que igual, claro, igual hace tanto tiempo. Claro, es que llevamos desde 2018 aquí, Edu, claro. Es que la pandemia hace que los años hayan pasado como... A mí ha habido 2 que me han desaparecido. Sí, claro, sí, llegaste en plena pandemia. Entonces, sí, yo llegué en pandemia. No fueron los mejores inicios. Bueno, pero oye, es una forma... Superado con... Exactamente, con nota, y un trabajo. Bueno, pues esa formación que dice Vanessa, Miriam, que se tiene que además actualizar, ¿no?, y ofrecer esos nuevos desafíos, quantum computing, entre otras cosas, pero cuéntanos un poco ese capítulo de formación. Eso es, al final, bueno, la forma en que nosotros, retomando un poco tu pregunta anterior, ¿no?, ayudamos a mejorar la ciberseguridad de empresas es a través de la formación. Y de hecho así también nos lo están diciendo las regulaciones, ¿no?, como NIS2, como DORA, que necesitamos formar tanto al personal técnico como el hacer esa labor de concienciación y sensibilización a lo largo de todos los empleados de la empresa. En este sentido, partiendo de lo que es dentro del ámbito de la ciberseguridad, tenemos esa certificación CISEM, ¿vale?, de la que ya la tienen unos 78.000 profesionales a lo largo de todo el mundo. No está mal. Y que se centra en la capa más alta, en la que estamos hablando, ¿no?, del gobierno de seguridad de la información.
Ahí es donde intentamos formar a ese Chief Information Security Officer, responsable de seguridad, coordinador de seguridad, depende un poco de la empresa, ¿no? Adquiere un nombre u otro, en establecer esa estrategia de ciberseguridad para acometer esas iniciativas de seguridad, ¿no? Un poco en función de ese coste-beneficio, de viendo lo que es más prioritario y, desde luego, basado en un enfoque a riesgos. Esta certificación ha evolucionado teniendo en cuenta su equipo, el equipo del CISO, ¿no? Lo que son los analistas de ciberseguridad. Para hacer frente a las ciberamenazas tenemos que tener un pool de analistas pendiente de si un evento es algo más, puede ser un indicio de un incidente, con lo cual se está formando a estos equipos con herramientas técnicas que les doten de esas capacidades y no solo de conocimientos técnicos. En ese sentido tenemos la certificación COCOA, ¿de acuerdo? Que es una evolución de la anterior de CSXP. Y por otro lado, como evolución de CISEM, tenemos la certificación AAISM, que es la gestión avanzada en seguridad de la IA, ¿vale? Sería un avance, un paso más allá de ese CISM, en el que ya entramos en el gobierno de la IA y de la seguridad, ¿vale? Que no deja de ser un reto también de ser responsable de seguridad de la información. Bueno, y además también contribuimos formando a lo que son los auditores, ¿vale? Con la certificación CISA. CISA, que fue la primera de las certificaciones, allí ya hace 50 años, desde los inicios de ISACA, para un rol que es fundamental, el del auditor, ¿vale? Porque nos va a proporcionar esa evaluación independiente, que es la palabra aquí clave, en la que va a hacer esa evaluación, ese assessment de los controles desde un punto de vista distinto al que los está implantando, ¿no? En este caso el CISO. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Capacitar a los distintos roles relacionados con el mundo de las TIC en distintas disciplinas que son todas necesarias. De ahí la Agencia Internacional, la Agencia Europea de Ciberseguridad, ENISA, ya tiene un framework con los distintos roles de ciberseguridad donde se dice cuáles son sus funciones y de hecho las certificaciones de ISACA están contempladas en cada una de ellas, ¿vale? Ahí existe, por lo tanto, una colaboración a nivel también institucional en ese sentido de buenas prácticas, al igual que con las empresas. Y por último, importante también, y es que además de las certificaciones, que no deja de ser un material estándar, sí que nos adaptamos a la necesidad de alguna empresa en particular cuando quieren adaptar estos contenidos. Oye, en todo este tiempo, no hablo del año 87, tampoco de 2020, ¿cómo ha ido evolucionando, creciendo ya no el nivel de los especialistas, porque nos consta es muy bueno, el especialista en seguridad de la información en España es muy bueno, sino el talento tan necesario, ¿no? Al final estabas hablando de cifras, de personas certificadas, pero bueno, al final es uno de los grandes desafíos, ¿no? El volumen de personas que se van a necesitar en el escenario de la ciberseguridad. Vosotros sois, en cierto modo, testigos por las empresas, la dedicación que tienen, la contratación que hay y también el volumen de especialización a través de estas certificaciones. ¿Cómo va ese desafío, el del talento y el de las manos necesarias para combatir los grandes desafíos? A ver. Bueno, a ver, sí que es cierto que al final contratar y retener profesionales especializados en gestión de seguridad de la información es uno de los principales retos a los que se enfrentan las organizaciones. Respecto a tu pregunta, ¿cómo va? Pues creo que va avanzando, progresando quizás demasiado. No sé si progresa adecuadamente, yo creo que progresa quizás de una manera más lenta de lo que debería, por el hecho de que es complicado. Es decir, la ciberseguridad ahora mismo está en los consejos de administración de las organizaciones. Es un tema que se está considerando en la alta dirección. Por lo tanto, el volumen de profesionales que es necesario es muy, muy elevado y es difícil disponer de profesionales que dispongan de los conocimientos y de la experiencia que son necesarios para realmente poder ejercitar las funciones de determinados puestos. Entonces, sí que es cierto que se ha mejorado, pero la tecnología no para de evolucionar y, por lo tanto, se siguen necesitando expertos en inteligencia artificial, se siguen necesitando expertos analistas en temas de gestión de la información, gestión de datos y, por lo tanto, vamos a tener que seguir evolucionando. Yo creo que todavía queda mucho camino por recorrer. No sé si vosotros estáis de acuerdo. Sí, al final yo creo que es cierto, llevamos ya bastantes años con una escasez muy grande de profesionales. Se necesita, porque es que
Me gusta la parte que dice Vanessa, que no es fácil, pero no es porque no sea fácil solo desde el punto de vista técnico. Es que para mí en seguridad tienes que encajar varias piezas en un puzzle y entender las consecuencias de todo, porque tú puedes pensar, bueno, este sistema de aquí que se dedica, como hablamos, a la gestión logística del almacén de esto, pues a quién le importa, no es muy, muy importante. Fíjate, luego el día que tienes un apagón en ese sistema no puede servir y te das cuenta realmente de la importancia. Entonces de ahí es importante hacer análisis de los procesos de la empresa y ver en qué sistemas están soportados. Sí, de hecho yo creo, perdón. No. De hecho, yo creo que esa es una de las principales carencias de las organizaciones, que falta ese mapeo entre los procesos de negocio, los sistemas que lo soportan, para saber si falla un sistema, cuáles son mis procesos afectados. Por lo tanto, regulaciones como DORA, que está relacionada con resiliencia operativa digital y que te exigen realizar esa reflexión y realmente mejorar tus planes de continuidad de negocio y tus planes de contingencia, sí que están contribuyendo también a esa visión. Y sí que es importante lo que has comentado de que son diferentes piezas. Es decir, al final es difícil también conseguir profesionales especializados por el hecho de que se necesita en muchos casos una visión global. Esa visión global, esa visión transversal de la organización, y no es suficiente con conocimiento técnico específico, sino que hay que tener esa visión de negocio. Miriam. Sí, en ese sentido, además es primordial y es una máxima de ISACA, ¿no? El alineamiento con los objetivos de negocio. Al fin y al cabo, la ciberseguridad no puede hacer la guerra con su cuenta, como decía antes, debemos de conocer la empresa y al final es un conjunto de profesionales, ¿no?, de distintas áreas de negocio que tienen que trabajar en común para ese propósito. De ahí los comités de seguridad, de ahí que exista esa cultura, de ahí de que al final la ciberseguridad se consigue con el apoyo de toda la organización. ¿Vale? Tenemos una barrera técnica, pero no podemos perder también la barrera humana. Y también quería aclarar como punto importante, ¿no?, y esto es todo lo que emana de pues del conocimiento de las certificaciones de ISACA, y es que la triada de que somos personas, tecnología y procesos. ¿De acuerdo? Entonces, también tenemos que auditar procesos, también tenemos que conocer cómo se está gestionando, cómo son esos procedimientos, porque a lo mejor ahí está también el error, ¿no? No hay solo vulnerabilidades técnicas, tenemos vulnerabilidades precisamente en esos procesos, ¿no? O errores en lo que es el aspecto humano. Mónica. Sí, desde luego, yo creo que eso es importantísimo, ¿no? No se nos puede olvidar que al final cualquier fallo en ese eslabón puede ser la causa de una reacción en cadena, ¿no? Nunca mejor dicho. Y bueno, hablando de certificaciones, yo creo que es algo muy importante tanto para quienes las conocen como para quienes no. Y me refiero, ¿no?, que aporta realmente estas certificaciones en el mercado, ¿no?, a los profesionales, y también qué os diferencia de otro tipo de certificaciones que pueda haber en esta línea en el mercado, ¿no? ¿Por qué ISACA? Bueno, pues como comentábamos antes, ISACA, las certificaciones de ISACA son de las certificaciones más reconocidas a nivel internacional. Lo importante de ISACA también es que este tipo de certificaciones te permiten acreditar que dispones de determinados conocimientos. Es decir, no es suficiente con disponer de los conocimientos, sino que tienes que acreditarlos. Esa parte es fundamental y es una cuestión que están considerando de una manera muy positiva las organizaciones a la hora de considerar sus procesos de selección y los candidatos a esos puestos. Y luego hay un tema también importante de las certificaciones de ISACA, y es que te exigen una serie de horas de formación continuas para mantener la certificación. Por lo tanto, lo que está demostrando el profesional también es que no solo dispone de los conocimientos, sino que se mantiene actualizado, porque sin esas horas que se llaman CPEs, de formación continuas, no puedes mantener las certificaciones. Y aquí seguro que claro, a lo largo del tiempo, ¿no? Esto no es que yo me saco una certificación o me saco un título como en la universidad, Pablo, debes mantenerla. No es yo me saco mi título, sino yo tengo que demostrar a lo largo de los años que estoy actualizado. Eso yo creo que es la clave. Tú no sabes lo divertido que es reportar los CPS a final de año. Bueno, pero así te aseguras que te estás formando, sí, ¿no? sí, O sea, al final necesitas 120, si no me equivoco, 120 CPS a cada 3 años y 20 años. como mínimo cada año. Es decir, que no es un número... Si no se mantiene la... Si no puedes mantener la Oye, certificación. es que Perdón, tiene Miriam, toda la Conocemos lógica, casos que no han reportado los CPS por olvido y se quedan sin el certificado. Eso es. Sí, en ese sentido las certificaciones además son solicitadas en los procesos de selección, a veces como requisito necesario, a veces como
algo adicional o requisito deseable. Y bueno, en este sentido las certificaciones de ISACA están muy bien posicionadas. Aquí quería comentar, por si alguien que nos escucha piensa, yo es que no tengo experiencia, pues para mí no es esto. Sí que existe una vía, que es obtener un certificado en el que vas obteniendo un conocimiento y vas adentrándote en este campo de conocimiento, bien sea la auditoría, la gestión de riesgos, el gobierno de seguridad, y llegado el momento puedes pasar a hacer una certificación en el momento que puedas acreditar la experiencia. ¿Cuál es este itinerario? ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo es? Bueno, es empezar haciendo un certificado como tal en auditoría o una auditoría de ciberseguridad, auditoría IT-RICS o de cloud, en tecnologías emergentes, como puede ser ella. Entonces te vas adentrando también a lo que es el mundo ISACA, porque al final cada fabricante tiene también su propia metodología, su forma de pensar, y es una forma muy buena para empezar, ¿vale? Para empezar a arrimarse a este mundo de ISACA, ¿no? A ese conocimiento. Y además te da más garantías y una cierta tranquilidad a la hora luego de pasar una certificación que es mucho más exigente. Pues yo creo que es muy útil y hace un papel fundamental y que ha venido demostrando desde hace más de 60 años a nivel global y más de 50 a nivel local, en este caso ISACA España, a través de sus diferentes capítulos, como es el caso de Madrid, cuyas representantes hoy aquí, Vanessa Gil, presidenta, y Miriam Feito, vocal de formación, nos han acompañado, nos han explicado el interesantísimo trabajo que hay detrás y sobre todo cómo se aseguran que esos profesionales, que son al final los que salvaguardan la integridad de los consejos de administración de las compañías hoy, pues están perfectamente actualizados en un mundo complejísimo, cambiante y lleno de desafíos, pero como bien han dicho, de oportunidades, ¿no? Aproximarse a ISACA igual te hace ver el valor de tu negocio, dónde debes protegerlo y dónde puedes empezar a crecer, ¿no? Porque yo creo que esa visión de negocio va a ser clarísima en el mundo de la ciberseguridad. Vanessa y Miriam, muchísimas gracias a ambas por haber estado con nosotros. Mucha suerte para el futuro y que nos veamos pronto, antes de que pasen en más años, que luego si no a mí se me confunden las fechas, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.